Muchas bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Esta es su hermana Ana Guzmán. Hoy es lunes, día 29 del mes de enero del año 2024, donde el evangelio correspondiente al día de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 5, versículo del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Garasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedra. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz a cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormente. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron en el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron ante él endemoniado, ahora en sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que los oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una historia conmovedora. La historia de aquel hombre endemoniado. Un caso de fuerza excesiva, donde el maligno tiene el control de ese hombre, de esa persona que cayó sobre su dominio. Y podía ser un peligro para muchos la forma de actuar endemoniada. Inútilmente, dice la palabra, habían tratado de sujetarlo, pero él rompía tanto las argollas como la cadena. San Marcos nos relata que aquel hombre vino corriendo desde el cementerio ante Jesús. Aquí notamos 4 grandes calamidades que padecía tristemente y penosamente aquel hombre. Primero, la terrible soledad en la que tenía que vivir.
en un sepulcro, en el cementerio, apartado de los demás, porque si se acercaba, la gente le tenía temor, miedo, porque podía hacerle daño. Segundo, inclusive en la comida era comer lo que apareciera. E inclusive puedo ir y pensar más allá y pensar que inclusive hasta hambre habrá pasado ese hombre. Tercero, la agresividad con que él reaccionaba, tanto con la gente e inclusive contra su propia salud. Él mismo se hacía daño porque dice la palabra que se agolpeaba con piedra. Era peligroso. Y cuarto, la enfermedad en sí. No había encontrado sanación para aquella posesión demoníaca. No había encontrado. Pero dice la palabra que cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr por aquí que más derecho y vino a postrarse ante el Señor gritando a Jesús diciéndole: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Wow. El pensar que hasta los demonios reconocen el poderío de Jesús, el perfecto Dios, el único que tiene poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el Señor. Y ellos lo reconocieron el poder de Dios. Entonces cuando Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Ellos contestaron: Legión, es decir, somos muchos. Algo importante que tenemos que detallar ante todo es que las personas de aquella región se sentían atemorizadas por aquel hombre que estaba endemoniado, porque era una amenaza, ya dijimos, ya lo leímos. Mas, sin embargo, aunque el hombre era una amenaza, ahora son los demonios que tenían temor de Jesús, porque se encontraron con uno más poderoso que ellos. Es por eso que se postraron ante Jesús. Por eso los espíritus le rogaban a Jesús que no le expulsaran de aquella comarca y que lo dejaran meterse por lo menos en los cerdos. Y el Señor, siendo tan bueno, se lo permitió. Dice la palabra que eran unos 2000 cerdos que se precipitaron ante un lago y se ahogaron. Ahora notamos, después que el Señor le sacó esos espíritus inmundos, notamos el cambio de aquel hombre. El cambio total que dio aquel hombre. Era un nuevo hombre sencillamente. Y hay 7 cosas que quiero destacar después de esa transformación. Primero, aquel hombre, dice la palabra, estaba en su sano juicio. Es decir, podía pensar por cuenta propia, podía tomar decisiones. Cuando estaba con ese espíritu inmundo, era el espíritu el que lo conducía y lo inducía a hacer cosas que quizá él jamás se hubiera podido hacer. Pero ahora el hombre nuevo estaba en su sano y pleno juicio. Segundo, dice la palabra que él estaba sentado, es decir, decentemente. Antes andaba corriendo, brincando, saltando y tratando de hacerse daño hasta él mismo. Ahora estaba sentado decentemente, tranquilamente, en la paz del Señor. Tercero, estaba vestido, no dice las escrituras. Y no dice eso porque el Evangelio según San Lucas nos cuenta que él estaba sin ropa, él mismo endemoniado. Entonces aquí no dice por eso que ya se había vestido, había estado en su pleno juicio y ya estaba vestido. Cuarto, aquel hombre tenía un gran testimonio, ya que la persona de la región, aquellos que cuidaban los cerdos, también fueron testigos del milagro y fueron a dar testimonio a lo del campo y a lo de la ciudad, aquellos otros
que no estaban en ese momento. Fueron a decir lo que ellos habían visto. Pero después nos dice la palabra que aquellas personas, aquella misma persona, sintieron miedo del poder sobrenatural de Jesús y le pidieron que se marchara de aquella comarca. Posiblemente le dieran mente quizás a la pérdida monetaria por perder aquellos 2,000 cerdos, digo yo. O quizás para ellos era más importante el dinero que la salud de aquel hombre. Porque oiga, cuando Dios hace un milagro así tan grande y tan poderoso, y ellos comido ante Jesús pensando en otras cosas. Pero dice la palabra que Jesús se marchó de allí. Porque Él no obliga a nadie a que le quiera la fuerza. Él no obliga a nadie a que lo acepte. Es sencillamente que aquellas personas estaban ciegas espiritualmente hablando. El quinto paso es que aquel hombre quería seguir a Jesús en agradecimiento por lo que Jesús había hecho en su vida. Qué bueno cuando tú eres agradecido de lo que el Señor hace diariamente en nuestras vidas. Sexto, tenía una nueva tarea. Jesús le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Es decir, ve, reintégrate nuevamente con tu familia, con tu casa. Vete a darle calor ya que estuviste tanto tiempo fuera. Cuéntale la misericordia de Dios, qué tan grande ha sido contigo. Por eso necesitamos nosotros seguir hacia adelante y hablarle a todo el mundo de esa misericordia de Dios, que es la que nos tiene en pie. Séptimo, dice que él proclamaba por toda la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos se admiraban. Es decir, él daba testimonio del poder de Dios. Qué bueno que el Señor lo sanó y él aún no estando con Jesús se recordó de seguir la obra, de seguir dando testimonio. ¿Cuántos de nosotros de una u otra manera no hemos sido sanados de algo, liberados de algo, y en el momento, oh, bien, gracias, le damos la gloria a Dios? Y después muchos nos olvidamos de seguirle dando la gloria a Dios. Tenemos que ser conscientes de una gran verdad. El maligno solo quiere vernos en el suelo, humillado, herido. Nos quiere ver sin esperanza, triste, depresivo, desconsolado, amargado, sin dormir. Quiere vernos en lo peor de lo peor. Mas, sin embargo, el Señor nos quiere siempre alegre, en paz, contento, fortalecido en la fe, lleno de esperanza, dando testimonio del poder de Dios. Entonces, es tiempo de que te acerques al Señor. Es tiempo de que reconozca todo lo que Él ha hecho en tu vida. Es tiempo de que le demos la gloria a Él, de que le sigamos a Él. Él tiene grandes cosas para nosotros y para nuestras familias, pero necesitamos seguirle, confiarle, creerle, depositar nuestra confianza en Él, en el que todo lo puede. No permitas que la negatividad inunde tus pensamientos, inunde tu vida. No permitas que el maligno te saque del camino del Señor. Más bien, háblale tú a la negatividad del poder que tiene el Señor, del poder dado sobre todas las cosas. Háblale a la negatividad que no tiene ningún poderío en ti, porque en ti vive Cristo. Tú eres parte de Cristo, vive en Cristo en ti y seguirá viviendo en ti. Porque le creemos a Él, porque confiamos en Él, porque Él es lo mejor de lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas. Gracias, Señor, por darte por entero
a cada uno de nosotros. Bendito eres y sea por siempre. Amén.